Bueno, ¿qué tal? En la charla de hoy la propuesta consiste en lo que les propongo, analizar a los sistemas parlamentarios de gobierno y para ello, luego de lo que fue la referencia a los sistemas presidencialistas, vamos a decir que los sistemas parlamentarios deben su nombre a su principio fundador, o sea, que el Parlamento es soberano. Por lo tanto, se dice que los sistemas parlamentarios no permiten una separación del poder entre el gobierno y el Parlamento. Su característica primordial, si se quiere, es que el poder ejecutivo y legislativo se comparte. Esto equivale a decir que los sistemas a los cuales nosotros denominamos parlamentarios requieren que los gobiernos sean designados, apoyados y, según sea el caso, sean destituidos merced al voto del Parlamento. Ahora bien, lo que les propongo es analizar un poco esta idea de por qué hablamos de distintos tipos de parlamentarismo. El hecho es que la palabra parlamentarismo no designa un solo sistema. Si el funcionamiento de los sistemas parlamentarios es en realidad tan diferente, entonces esto se debe a que se vinculan con clases muy distintas de relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, de la que son a la vez sus resultados. Y en realidad, por lo menos hay tres variedades principales de sistemas parlamentarios. Tenemos en un extremo al sistema de primer ministro o de gabinete de tipo inglés, en el que el Ejecutivo forzosamente prevalece sobre el Parlamento, y en el otro extremo está el tipo de lo que fue el parlamentarismo francés de gobierno por asamblea, lo que se conoció como la Tercera y Cuarta República Francesa, que casi impide gobernar. Y a la mitad del camino está entre ellos la fórmula del parlamentarismo controlado por los partidos. Entonces, de manera que el parlamentarismo se dice que no puede fallar con la misma facilidad que lo hacen los sistemas presidenciales. Si deseamos argumentar entonces que los parlamentarismos son mejores que los presidencialismos, debemos declarar al punto que hacer referencia a qué parlamentarismo nos referimos y procurar que el abandono del presidencialismo no conduzca sencillamente, siguiendo la ruta de menor resistencia, al parlamentarismo puro. Esto es al gobierno por asamblea, que es un mal gobierno, dice, por ejemplo, entre otros Sartori. Entonces, lo que les voy a proponer en la charla de hoy es bosquejar un poco las características específicas de cada tipo de parlamentarismo, pero entendiendo que el problema subyacente, común a todos los parlamentarismos, es el de tener partidos cuyos miembros no se aparten en las votaciones de las cámaras de los lineamientos del partido. Mientras que en el caso, por ejemplo, estadounidense, observamos que la indisciplina podría ser beneficiosa, en el caso de los parlamentarismos siempre sin duda una desventaja. Los partidos adecuados para el parlamentarismo, ¿no? Como se lo ha llamado, son para empezar partidos que se mantienen unidos en el apoyo del gobierno que han designado, por lo general mediante una coalición de gobierno. Entonces aquí el punto central a tener en cuenta es esta idea de el poder compartido. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con el poder compartido? Nosotros dijimos que los sistemas parlamentarios son todos sistemas en los cuales se comparte el poder. Ahora bien, ¿quién comparte qué cosa? ¿Con quién? ¿De qué manera? Y en definitiva, ¿en qué medida? Y uno puede decir que se puede compartir el poder de muchas maneras, pero aún así es posible dar un cierto orden, si se quiere, este rompecabezas, observando una estructura de autoridad nuclear en la que se le otorga poder al jefe del Ejecutivo, al primer ministro para gobernar, y entonces desde este punto de vista el jefe de gobierno puede relacionarse con los demás integrantes del mismo. Por ejemplo, esto nos arroja la primera de las fórmulas, en la cual hay un primero por encima de sus desiguales, por ejemplo, el primer ministro británico está en esta situación, un primero entre desiguales, el canciller, en este caso la canciller alemán, se encuentra en este punto, o un primero entre iguales, en lo cual ciertamente no es su primus en realidad. Y aquí todas las fórmulas para compartir el poder. Es interesante porque excluyen la concentración del poder en una sola persona, en un primus solus, como sucede, por ejemplo, en el presidencialismo estadounidense, cuyo gobierno es solo su gabinete privado. Pero en realidad son fórmulas muy diferentes.
Un primer ministro británico está en una situación en que es un primus, un primero, por encima de sus desiguales, porque él o ella es el que realmente define, dirige el gobierno, tiene la libertad para designar y destituir a ministros que ciertamente le son sus subordinados. El canciller alemán es menos mente, pero sigue siendo un primus entre desiguales, no entre iguales. Mientras que el primer ministro de un sistema parlamentario o ordinario es un primus inter pares y por lo tanto no es tan primus en la realidad. ¿Qué significa, para ir aclarando un poco más esto? Que un primero por encima de sus desiguales es el jefe del Ejecutivo, que a la vez es el jefe del partido, quien difícilmente pueda ser sustituido por el voto del Parlamento y que designa o cambia a los ministros de su gabinete según le plazca. Mientras que un primero entre desiguales podría no necesariamente ser el líder del partido oficial, y sin embargo no se lo podría destituir por un mero voto parlamentario de confianza. Se espera que permanezca en el cargo aunque los miembros de su gabinete incluso cambien. De modo que este primero puede destituir a sus ministros, pero esto no lo pueden destituir a él. Mientras que un primero entre iguales es un primer ministro que cae con su gabinete, que generalmente debe incluir en el gabinete a ministros que le son impuestos por ocasión de que así pudo llegar a ser el primer ministro y que tiene un poco de control sobre el grupo. Italia muchas veces funciona con este ejemplo. Y vamos un poco a entender estos sistemas, los sistemas con un primer ministro. A ver, el sistema con un primer ministro o sistema también de gabinete, en su más digna expresión tiene el mejor ejemplo en el sistema inglés de gobierno. Como se sabe, o como uno sabe, el sistema inglés de un primer ministro supone el gobierno de un solo partido. Es indudable que fracasaría cualquier intento de gobierno por coalición. ¿Por qué? Es interesante porque allí votar contra el gobierno de su propio partido significaría entregárselo a la oposición. A ver, el gobierno británico depende de tres condiciones importantes. Y que estas condiciones dependen una de otra y en este orden que les voy a plantear. Elecciones pluralistas, un sistema bipartidista, ¿sí? Y una fuerte disciplina partidista. Es este sistema en el cual el triunfador se queda con todo y que muchas veces no termina siendo aconsejable cuando un país está demasiado polarizado o tiene una cultura política demasiado heterogénea. A ver, para ir continuando con el tema, si bien el Reino Unido, los países que siguen el modelo inglés, ejemplifican el caso fuerte del parlamentarismo por un primer ministro, Alemania presentaría, si se quiere, la categoría del más débil. Alemania nunca tuvo primero un sistema de dos partidos, ¿sí? Durante mucho tiempo ha tenido, en cambio, un sistema de por lo menos tres partidos políticos. Hay quienes dicen en realidad que tuvo durante mucho tiempo dos partidos y medio. Es decir, que sus gobiernos de coalición siempre han sido de dos miembros y no utiliza tampoco un sistema electoral mayoritario. Además, también hay que tener en cuenta que el canciller alemán es elegido en y por el Parlamento y de ninguna manera formal, no necesariamente es el líder de su partido. El cargo, para tener en cuenta, el cargo de primer ministro necesariamente es parte de negociaciones productos de coalición y que claramente no puede, por lo menos, prometerse de antemano. A ver, veamos un poco cómo se creó el sistema alemán, cuáles han sido los factores o las razones que explican al sistema alemán. La prohibición de los partidos opuestos al sistema ha sido muy importante y el llamado voto constructivo de censura. A ver, si no es que la mayoría, por lo menos de los analistas, de los observadores, afirman que el sistema tripartidista alemán se debe a la cláusula de exclusión del 5% en combinación con una serie de factores que a partir del Tribunal Constitucional, donde en 1953 prohíbe al partido neonazi, al Partido Socialista del Reich, o en 1956 al Partido Comunista. Y si no hubiera sucedido esto, quizás el sistema tripartidista alemán incluso no existiría, se puede decir. Es decir, si puede repetirse hoy en día alguna democracia establecida desde este punto de vista, también se duda por parte de los especialistas, ¿no? De modo que lo primero que hay que tener en cuenta es la prohibición de los
partidos opuestos al sistema como un punto importante. Y en segundo lugar, en el sistema alemán está el voto de censura constructivo, que quizás es ese elemento específicamente constitucional que tiene el sistema alemán, donde hay una disposición que establece que un canciller no puede ser destituido por un voto de censura del Parlamento a menos que se haya designado a su sucesor. Y esto es sumamente interesante. Aunque este instrumento constitucional no es un obstáculo insuperable, no debe menospreciarse su eficacia, porque siempre es mucho más fácil reunir una mayoría negativa que una mayoría que sencillamente expulsará a un gobierno y juntar una mayoría positiva que también a la vez se ponga de acuerdo sobre el nuevo canciller. Es decir, que el sistema alemán se debe a que el Parlamento solo nombra al canciller, pero no nombra todo el gobierno. Es decir, por eso esa idea que es un primero entre desiguales, ¿sí? A ver, ahora nos podríamos ocupar un poco de la pregunta acerca de cuál de los dos modelos es más fácil de copiar en torno a nuestro presidencialismo si quisiéramos pasarnos a un parlamentarismo. Y la opinión prevaleciente es la de que el modelo alemán es el más accesible, que es el modelo más fácil de imitar, ¿sí? Ahora, para Sartori es interesante porque dice que es todo lo opuesto a esto. Si yo optase por el modelo británico, por ejemplo, todo lo que tenemos que hacer es adaptar al sistema en el cual el triunfador se queda con todo. Pero si se opta por el sistema alemán, ¿qué se puede hacer con este sistema, ¿no? Lo ve muy poco probable en torno a que Sartori plantee la idea de que se podría ir a la idea de un primero entre desiguales, ¿sí? Y por último tenemos lo que se conoce como el gobierno por asamblea, o más conocido en un sistema presidencialista, parlamentarista como una partidocracia. ¿No? Un sistema que se ha dado claramente lo que fue la Tercera y Cuarta República Francesa. Recordemos, Tercera República Francesa en ese periodo después de la guerra con Alemania, con Prusia, ¿no? 1870-1940, y la derrota de Napoleón III, y la Cuarta República Francesa, que va del 46 al 58 hasta lo que se instala luego la Quinta República Francesa, y ya ahí se asume a un modelo no parlamentarista, sino semipresidencialista, ¿no? Y uno puede decir que puede ser que los que salen, por ejemplo, de una dictadura, no tengan casi ninguna otra opción que un gobierno parlamentario. Pero uno tiene que advertir de los peligros o de las personas descontentas con los sistemas presidencialistas a las cuales se les sugiere adoptar una forma parlamentaria de gobierno. La experiencia parlamentaria de la Europa continental únicamente se menciona como, si se quiere, un reflejo algo imperfecto de lo que es el modelo británico, ¿no? Y no se observa muchas veces mencionar esta idea del parlamentarismo de asamblea. El prototipo del gobierno por asamblea ha sido claramente la Tercera República Francesa, la llamada República de los Diputados, ¿no? La idea de la partidocracia, esto es definido como el poder de los partidos. Y una opinión de Sartori es muy interesante, que la mayoría de las democracias latinoamericanas, si abandonasen los sistemas presidenciales, caerían directamente en el asambleísmo, ¿no? En el esquema asambleísta, donde el gabinete no dirige la legislatura, donde el poder no está unificado, sino está disperso y atomizado, donde la responsabilidad casi desaparece del todo, donde hay poca o ninguna disciplina partidista, donde los primeros ministros y sus gabinetes no pueden actuar rápida y decisivamente, y donde también las coaliciones muy pocas veces solucionan sus desacuerdos y nunca tendrán seguridad de contar con el apoyo legislativo, ¿no? Es decir, que nos encontramos en un sistema parlamentario donde los gobiernos nunca pueden actuar y donde difícilmente logren hablar con una única voz, o por lo menos con una voz clara. Entonces, a partir de estos, lo que les puedo señalar son los distintos tipos de parlamentarismos. No son los únicos, podríamos hacer una referencia a lo que es el parlamentarismo que se implementa o que se utiliza en el sistema de Israel, donde hay un primer ministro que es elegido directamente por el pueblo por medio del voto popular directo, como otra forma, una forma distinta de parlamentarismo, por lo menos que nos permite analizar y que nos permite ver el sistema y el análisis de los sistemas parlamentarios de gobierno.